algunos pensamientos en relación a, yo le puse tal vez para que tengamos una idea más generalizada, entendiendo que Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Ese texto nos pone a pensar que así como el río, había un río en el huerto que salía desde aquellos días y se dividía en 4 brazos, pues yo de alguna manera pienso que así es la revelación. Desde el momento en que el Señor, digamos, comienza a hablarle al hombre o creó al hombre y lo puso en el huerto y comenzó a discipularlo y comenzó a enseñarle, de esa manera el conocimiento de Dios, la vida de Dios fue siendo trasladada de generación en generación. Y de alguna forma también la sabiduría de Dios fue trastocada y hubo pocos que de alguna forma mantuvieron esa línea de conocimiento. De ahí que usted mira que toda la línea de la simiente santa ha sido, se ha tratado de trastocar. Tal vez usted se recuerda que en Génesis 6 ya habían seres extraños, la humanidad se había corrompido de tal manera que dicen que hasta los animalitos, hermana, ya no se ayuntaban según su género, sino habían perdido el instinto y se ayuntaban contra la naturaleza, de tal manera que hasta eso se había corrompido. Tuvo que el Señor hacer otro plan de salvación, por decirlo de esa manera, y usted sabe que instruyó a Adán para que preservaran a la humanidad y preservaran a los animalitos. Posteriormente sale Noé, que es como un Adán también, no sé si dije bien. Noé hace un plan en base a lo que Dios le dice, preserva a la humanidad y usted mira que comienza a repoblarse otra vez la tierra. Lo curioso es que de la simiente que entró al arca, ya también ahí habían otros trastoques y usted mira que Adán se embriaga, se emborracha. Perdón, Noé, yo traigo a Adán en la cabeza. Noé se emborracha y de ahí, hermano, comienza otra vez a corromperse la humanidad. Y se puede usted imaginar que el Señor, cuando dio referencias acerca del final de los tiempos, se refirió a los días de Lot y se refirió a los días de Noé. Yo diría que nosotros estamos viviendo prácticamente esa generación, una generación en que la simiente de Dios está luchando por mantenerse con pureza. Eso sería muy bueno, hermano, que usted como creyente lo estudiaran, lo meditaran, porque esa fue enseñanza apostólica que se dio desde hace muchísimos años y ahora yo veo mucho esa realidad. Antes yo lo veía como algo no real, pero ahora vemos cómo, hermano, la iglesia y como el tema va encaminado a la preservación de la iglesia con pureza, en cuanto a sus ministerios, en cuanto al mensaje, en cuanto al culto, en cuanto a las visitaciones en este sentido proféticas, y de alguna manera pues la iglesia tiene que crecer doctrinalmente. Solo déjeme decirle esto. Si la Biblia dice que la palabra profética es más segura y la palabra dice que por la palabra fueron creados los mundos y Cristo el Señor es la palabra viva y Él en Efesios capítulo 11 se deriva en 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios hay uno que es el ministerio profético. Quiere decir que del río de vida que es Cristo Jesús sale un río que es el río profético, que no en el Nuevo Testamento ya no ministra, como decíamos, en la misma forma, sino va
amarrado, vamos a decir, es parte de una mano. Si usted recuerda esa enseñanza tan clásica que se nos dio, el brazo de Jehová es Cristo y, hermano, la mano, ahí están injertados los ministros. De tal manera que si este dedo es el apóstol, lo tipifica el apóstol, y el profético, hermano, aunque ellos son muy importantes, también son importantes estos tres. Y los 5 son parte de la mano de Dios para que la iglesia sea bien formada. Ahora, a mí me llamó la atención que hace como unos 5 años me llamó un hombre que yo creo que es profeta, y él vive en la montaña, porque vive en las partes más remotas de la ciudad de San Marcos. Él me conoce y un día apareció por la iglesia y me dijo: hermano Ángel, solo quiero venirle a dejar esta palabra que el Señor me dio. Y me dijo que le hiciera la pregunta: ¿cuántos son los ministerios? Me dijo. Fíjese lo que me dijo. Yo le dije: son 5, según lo que dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. No, me dijo, son 10. Entonces, explíqueme, le dije. Sí, me dijo, son 5 visibles y 5 invisibles. Mírese las manos, me dijo. ¿Acaso usted solo tiene 5 dedos? Usted tiene 10 dedos, me dijo. Entonces me dijo: hay 5 ministerios que son visibles para el cuerpo. Me llamó mucho la atención, hermano. Para el cuerpo, pero hay otros 5 ministerios que son para la novia. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la doctrina que nosotros hemos recibido sabemos que hay un cuerpo que está tipificado en Adán, que al final de los días se va a quedar dormido, como se quedó Adán dormido. Más bien yo diría, ya está dormido, ya está insensible. Fíjese, es todo el cuerpo, y de ese cuerpo el Padre mete una mano y de ahí sacará un costado, sacará una costilla en donde hará una entidad nueva que se llama Iglesia de Cristo, esposa del Cordero. Entonces, por eso yo lo digo, hermana y hermano, porque me pareció bastante lógico el hecho de que seguimos pensando que hay ministerios que el Señor de alguna manera los preservará. Yo entiendo que los ministerios, cuando se constituyen, como Pablo decía: te conjuro delante de los santos ángeles y delante de ancianos que establezcas ministerios visibles en las congregaciones, y eso hay que hacerlo. Una congregación que el Señor nos ha permitido estar trabajando allá en el occidente de Guatemala, se fue un obrero. Esta semana ya ha crecido la iglesita y ellos mismos llegaron a decir: mire, queremos al hermano que se establezca como pastor. Entonces es necesario que se establezcan las autoridades en la iglesia. Ahora, yo sí creo, hermana, que esto es parte de la preservación de la pureza del ministerio profético, que tiene que tener tal madurez para también tener velo, para saberse proteger. Y tal vez son verdades que usted ha escuchado, pero yo creo que la verdadera iglesia del Cordero es una iglesia que el adversario no va a poder descifrar en lo postrero de los tiempos. Porque cuando la Biblia habla de tener velo, no habla solamente de lo que las hermanas, nuestras hermanas, digamos, usan, como usted se lo pone en la cabecita. Habría que estudiar todo el velo, como se lo puso Rebeca, que cuando vio que venía Isaac, ella salió al encuentro, y bien curioso que no se encontraron ni en la casa de Rebeca ni en la casa de Isaac, sino se encontraron en medio del camino, que tipifica Cristo viniendo de la casa del Padre y Rebeca saliendo de la casa de la madre, donde estuvo el Espíritu Santo trabajando. Y usted mira que se encuentran en el aire, pero cuando ella lo mira de lejos, dice que ella se pone un velo. Pero ahí lo que está diciendo la Biblia es, hermano, que los que estén en la expectativa de que el Señor en determinado momento aparecerá en los aires, tiene que aprender a cubrirse y a velarse.
a protegerse, a cuidarse. El velo no se lo puso Eleazar, el velo se lo puso Rebeca. Eso quiere decir que la iglesia tiene que madurar para protegerse y para ser preservada. Hermano, tal vez nosotros hemos oído tanto acerca de la novia, del cordero, pero se puede usted imaginar, hermano, que cuando Juan lo llevaron a uno de los montes más elevados y vio a la novia del cordero, la vio como una ciudad indescriptible. 12 puertas, 12 cimientos, 12 perlas, 12 ángeles, una ciudad, hermano, extraordinaria que algunos creen que viene en descenso y algunos han dicho que hasta allá la han visto, como una ciudad la vio. Pero yo lo que trato de decir, hermana, es que usted tiene que cuidar su vida espiritual, en lo poquito, en la enseñanza, en lo que logre captar, en lo que logre el Señor revelarle. Cuidarse, porque los tiempos son bien complicados. Son muy difíciles los tiempos, hermana y hermano. Y entonces es aquí donde viene trayendo a colación palabras lo delicado que es estar en posición de un micrófono. Porque lo que uno diga puede torcer, o puede enderezar, o puede establecer. Entonces, yo he creído también algo muy importante. La palabra es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos establece y nos hace que podamos ser bien definidos en nuestra personalidad. Ahora, cuando hablaba yo de los ríos, yo veo dos cosas. Yo veo que el río profético es todo el movimiento que a través de las edades el Señor ha ido manifestando. Usted mira a Abraham como profeta, a Moisés como profeta, están todos los profetas antiguos testamentarios, y si usted revisa el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento parece que aparece solamente Agabo como profeta, Silas como profeta, y no se dan nombres mucho específicamente, y lo que hay otros. Pero da la idea, hermano, que es un trabajo más conjunto, congregacional. Por eso se ha enseñado que el que tenga ese llamamiento o que tenga ese espíritu tiene que desarrollarse dentro de una congregación y tiene de alguna manera, hermano, que estar al abrigo de un apóstol o de un pastor. Los dos ministerios gobernantes en la iglesia en defecto del apóstol es el pastor. A la iglesia ha llegado gente, hermano, con esos ministerios o ellos diciéndonoslo, pero nosotros comenzamos a juzgar no tanto lo que nos van a decir, sino comenzamos a juzgar su conducta primero. Si es gente temerosa de Dios, si somete a consulta y a juicio lo que recibe, para que, hermano, la iglesia sea sana. Si habláramos del ministerio profético dentro de la iglesia, que también ese es otro tema. Ahora, yo estoy acá entresacando, como decíamos el día de ayer, el aspecto del fluir profético, de donde sale el ministerio profético en sí, que son preparados desde antes de venir a la tierra, como Jeremías, que usted mira que Jeremías dice que fue santificado desde antes de estar en el vientre de su madre. Ya él venía con un espíritu, con un ministerio, y en el vientre de su madre también tuvo una administración. Pablo mismo dijo: yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Y obviamente fue llamado en Damasco, pero él ya había sido apartado. Y Pablo, si usted mira, no comenzó a ejercer el ministerio tan inmediatamente, sino dice que estuvo 13 años en Arabia. ¿Qué estaría haciendo esos 13 años en Arabia? Pues ha de haber sido un periodo, hermano, de preparación, de discipulado, de madurez, para que cuando haya subido a Jerusalén y se haya encontrado con los otros apóstoles, entonces ellos le dieron la mano de compañerismo. Uno de los problemas que yo veo también, hermano, en la iglesia es que los ministerios se improvisan demasiado. Y la verdad es que, como usted pudo escuchar en la determinada enseñanza, por ejemplo, Simeón,
que tenía voz profética, era una relación de un anciano a un niño, porque ahí está diciendo la palabra que los ministerios, hermanos, son los llamados a madurar. Por alguna naturaleza, como ya viene su espíritu formado, desarrollado, o traen el ministerio incrustado, ya ellos aquí vienen a desarrollarlo y maduran con más facilidad. Por eso es que usted mira que la gente que tiene ministerio camina muy rápido en la iglesia. Rápido detecta uno cuando una persona tiene un ministerio, tiene una función. Hay diferencia en ese sentido. Y también se habla de la escuela de profetas que fue establecida en los días de Samuel. Si usted estudia, hermano, la escuela de profetas en los días de Samuel, usted va a ver que cuando Saúl venía, después de estar buscando asnas, y se encuentra con los hijos de los profetas o la escuela de profetas, ellos no venían de vacaciones. Si usted estudia el pasaje, ellos venían, hermano, de un monte en donde habían tenido, hay una versión que dice, habían tenido un trance con Dios. A mí no me gusta utilizar la palabra trance porque eso lo usan los espiritistas. Y hay mucha gente que cree tener dones de sentar en un trance, pero cuando usted estudia la palabra, el término es trascender al mundo espiritual. Eso es lo que realmente está diciendo la palabra, es ser trasladado al mundo espiritual, oír, ver, visualizar, y lo que se vio en el mundo espiritual traerlo a la tierra, porque una de las funciones de los profetas, hermano, es que hasta su género de espíritu es diferente. El espíritu del pastor no es igual que el espíritu del apóstol. El espíritu del maestro no es igual que el espíritu del evangelista. Y el espíritu del evangelista no es igual que el espíritu del profeta. Por eso es que usted mira, por ejemplo, que un pastor no es tanto de desprendimientos espirituales. El pastor es como que está más fincado en el suelo y él está más visible en las ovejas. Pero si usted habla con un profeta, se va a extrañar porque el profeta le va a decir, fíjese que me sacaron del cuerpo y me llevaron a tal lugar. Y ahí es donde entra la sobrenaturalidad y ahí es donde entra el problema, porque dice uno, ¿cómo lo sacaron? O un profeta tiene la capacidad, hermano, de que le agudizan los oídos. Oye diálogos de personas estando en su casa. Yo le puedo contar de esas experiencias. Yo he oído diálogos de hermanos de la iglesia dormidos. Claro, lo que hablan. Y no soy profeta. O miran con anticipación acontecimientos por venir, o miran la condición de las personas, porque el profeta, hablando del río profético y saliéndose el río establecido realmente en un ministerio, usa dones de una manera más permanente si ha sido fiel cuando se los han dado. Por eso yo me levanté hoy con este pensamiento. ¿Qué será más importante, el don de profecía o el ministerio profético? Porque el ministerio profético tiene que ver, hermano, con la formación del vaso y de saber usar los dones que en determinado momento le dieron. Por eso, si usted tiene el don de profecía, tiene que ser fiel con lo que le dieron. Aunque el profeta, por la misma capacidad, hermano, y regreso a lo de Saúl, pero usted sabe que ahí nada más lo que está mostrando es que como él se encontró con una compañía de profetas, es decir, ellos estaban ministrando, ellos estaban buscando a Dios, ellos habían trascendido en el mundo espiritual de tal manera que cuando bajaron del monte, esa parte, ellos traían, hermano, un halo, una unción, un poder, una envoltura profética. La unción comenzó, hermano, a rodearlos. Entonces cuando Saúl, que venía de arriar asnas, entró a esa esfera, él comenzó a profetizar también. Por eso fue que se extrañaron y dijeron, el hijo de Cis entre los profetas. Pero lo que sucedió ahí, hermana y hermano, es que lo absorbió la esfera profética que los otros, oiga, habían cultivado en el ejercicio ministerial y sacerdotal.
por eso se dice, cuando usted, digamos, si usted se junta con un evangelista, al rato ya comienza hablando de la misma manera. No sé si usted habrá fijado, yo me recuerdo en Guatemala cuando en aquellos años estaba vivo todavía nuestro amadísimo hermano G. Ávila, y él tuvo la oportunidad de incursionar mucho en Guatemala. Él siempre llegaba con la Biblia así, aquí en el pecho, y tenía términos muy específicos y muy propios de él. Porque imagínese, hermano, usted cuando oyó a él ministrar sanidad sin decir, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cuando yo diga la palabra, usted quedará curado, pero yo lo hago y no me funciona. Porque esa palabra seguramente Dios se la dio a él como un rema de vida, un rema de sanidad. Entonces uno puede agarrar lo mismo, pero como no es el mismo, no le funciona de la misma manera. Entonces la idea es, hermano, que hay tanto en relación a eso, porque usted mira que Saúl se metió en esa esfera en donde los profetas, los que creían en lo mismo, los que habían tenido la misma escuela, los que eran cubiertos por Samuel, un profeta genuino de parte de Dios y fiel, porque imagínese usted que Samuel, hermano, en sus últimos días se para delante de todo el pueblo y dice, bueno, el que tenga algo contra mí, que me lo diga. Digo yo, uno se para así y rápido le dice, no, sí. Imagínense que uno se parara delante del pueblo y dijera, a ver, ¿qué saben de mí? Le encuentran cola. Pero realmente Samuel, hermano, era irreprensible, se paró y nadie levantó la mano para decir, nosotros le sabemos algo a Samuel. Ahora lo contradictorio era que los hijitos no eran tan como Samuel. Son misterios. Por eso lo único que yo trato de dejarle en su corazón es, vea cómo hay ambientes espirituales también. Y por eso es delicado lo que el hermano Willy, el pastor de la iglesia, decía. Las profecías no son a domicilio, ¿verdad? No puede llegar alguien a su casa nada más, hermana, yo aquí le traigo, porque usted no sabe de dónde viene. Saber si viene de orar, saber si viene de ver tele, saber si viene de pelear con su marido, saber de dónde viene, saber si tiene pastor, saber si es sujeto o sujeta. Es que, hermano, sabe, mire, en estos años y en los años uno ha oído tantas cosas que sabe por qué el Espíritu Santo se ha retraído haciendo esa función. Porque los hombres no dejan que el Espíritu Santo ordene la vida de las personas. Por eso, eso no estaba en el tema, pero vale la pena la exhortación. Porque mucha gente se confunde. Entonces yo veo esa parte como fundamental, pero ¿por qué cree que los 5 ministerios están injertados en la iglesia? Yo tuve la oportunidad, hermano, de estar en una iglesia en donde funcionaron los 5 ministerios y los vi funcionar. Y no eran independientes. Ver, hermano, un día que se levantó un profeta en la iglesia en medio culto y dijo, aquí viene una persona con una pistola y viene y y el Señor le dice que pase adelante porque lo quieres liberar. Al ratito se levantó un hombre gritando, ¡ah! Y ahí llevaba la pistola. Y no comenzó ¿cómo dice? A balear o a balacear, como dicen en distintos lugares, sino la fue a entregar y cayó arrepentido, llorando y pidiendo perdón. Pero hermano, lo juzgaron todos dentro de la congregación. Entonces, vea también esa parte, cómo hay esferas que son más seguras para que la iglesia sea cuidada. Eso es bien importante. El que esconde algo, el que quiere andar solito, es porque algo quiere hacer, pues. Yo le digo a los muchachos cuando ya van a comenzar con eso de las novias y los novios, pero ¿y por qué se van de la iglesia? ¿Por qué si buscan a una señorita se van a la calle? Venga al culto juntos, que todos los miremos. ¿Cuál es el problema?
¿O están escondiendo algo? Pues así son los ministros, ¿verdad? Cuando andan solos, pero no le vaya a decir, esto es palabra solo para usted. No, que nadie lo sepa, porque si lo saben, le van a robar su bendición. No, tal vez lo van a torcer. Porque la Biblia habla, hermano, de que los profetas juzguen. Por ejemplo, los dones, hermano, tienen que ser juzgados. Y ahí es donde entra la otra parte. El don tiene que ser juzgado. Usted tiene el Espíritu. Usted dice, eso que dijo no, eso que dijo sí. Eso me da testimonio a mí. O a veces la misma palabra la recibe otra persona, o la misma palabra la predica el pastor. Entonces, hermano, aquí nadie se pierde, porque Dios no es de confusión, sino Dios es un Dios de verdad que certifica su palabra en medio de su pueblo. Ahora, si eso es así, yo decía entonces, hermano, que el Señor, para digamos hacer una diferencia, porque obviamente por el tiempo no se va a poder estudiar las características del profeta en sí, que sería bueno, y estudiar para mí el don de profecía. Esos dos temas son necesarios. Hay gente que tiene don de profecía y se ha ejercitado y ha sido fiel, y de alguna manera, hermana, también tiene facultades para ver el futuro, para predecir el futuro o utilizar la palabra de ciencia. Y hay ministerios proféticos que también tienen esa facultad, pero yo creo en lo particular, y esto es muy personal y lo hemos discutido ministerialmente con apóstoles y con personas, yo creo que el profeta no solo usa dones sobrenaturales. Yo creo que el profeta antes de sus dones tiene que tener doctrina profética. Tiene que enseñarle a la iglesia, y su campo es muy vasto. Por eso es bien importante lo que tratamos de trasladar. Y ahora nada más acorto algunas cositas. Ayer hablábamos, por ejemplo, de cómo el Señor en Juan el Bautista está proyectando la función que hizo en Elías. A nosotros se nos enseñó que habían espíritus tutelares, se le llama. Algunos creen que era el espíritu de Elías sobre el espíritu de Juan el Bautista. Pero yo no me quiero meter, hermano, a mucha complicación, porque tampoco quiero dejar confusión. Lo único es que yo creo que el Espíritu Santo de Dios hacía la función que hizo en el profeta Elías, la hizo en el profeta Juan el Bautista. Y en la vida de Juan el Bautista está tipificado muchas de las bendiciones que ministra el ministerio profético. Por eso, y usted ya mira que por ejemplo decíamos que él fue pedido. Hablamos de que el que recibe una unción profética tiene la capacidad, hermano, de dar a luz la vida de Dios, manifestar la vida de Dios, que es tan importante. Para que un alma sea sana, para que un alma sea liberada, para que un alma sea restaurada, tiene que manifestar lo que Dios puso adentro y hacerlo visible. Por ejemplo, yo trabajé muchísimos años, hermano, en ministración. Fui encargado de ministración y liberación en el IMSS Central. No predicaba, sino me encargaba solamente de ministrar. Les puedo contar experiencias, pero sabe, una cosa veía yo ahí. Veía que había gente que solo quería que la liberaran sin haberse preparado. Y aunque no es una regla, porque alguien me diría, hermano, ¿y dónde y a qué escuela y qué discipulado le dieron al gadareno? Porque usted mira que el gadareno andaba en el cementerio, andaba bien encadenado, él no estaba con la pena de ir a la iglesia. Pero el Señor sobrenaturalmente llegó, lo fue a buscar y lo liberó, y no lo dejó con ni la cola de un demonio. Lo liberó de una manera extraordinaria. Ahora, ¿esa será una regla de liberación o será
un milagro señal para decir que Cristo era el que tenía el poder para liberar al hombre de todo género de demonios. Porque era un hombre lleno de demonios frente a un hombre lleno del poder de Dios. ¿O quién sería la samaritana, hermano? ¿Qué potestad representaría ella en Samaria? Que cuando ella fue tocada, inmediatamente, hermano, después se abre una puerta a la evangelización en ese lugar, y ella misma comenzó a proclamar que se había encontrado con el Mesías, y ella misma comenzó a trabajar en la obra espiritual después de una liberación. Y mire cómo ella fue libre y no hubo manifestaciones. Cómo la palabra la confrontó, reconoció su condición, y al rato, hermano, a los días, ella estaba predicando la palabra y el evangelio de Cristo. Entonces, si uno va viendo, por eso yo veo, hermano, en ese marco el ministerio, la palabra profética, en el término, la palabra predicar también tiene que ver con profetizar. A veces el pastor o el ministro que está en posición del tiempo bajo la unción puede estar enseñando o puede estar predicando o puede terminar profetizando, ¿verdad? No necesariamente tiene que decir así dice el Señor. Yo sé cuando estoy profetizando en el púlpito y no tengo necesidad de decirle a alguien y ahorita estoy profetizando, póngame atención porque ahorita estoy profetizando. No. Yo conocí a un ministro, hermano, que lo era muy usado él proféticamente, pero como que le echaba un poquito de salsa a los tacos. Y cuando él sentía algo muy especial decía, póngame atención porque ahorita estoy profetizando. Hermano, cada quien tiene su estilo. Pero uno por testimonio sabe cuando Dios está dando una palabra específica, diferente, y hasta podría, hermano, decir para qué persona es. Quiere decir que la palabra profetizar tiene que tener base en la ministración y en la buena administración de la palabra. Ahora, yo vi, por ejemplo, que en la vida de Juan el Bautista, cuando el ángel le pasó la radiografía de la vida de Juan el Bautista a su papá, le dijo, él traerá mucho gozo y alegría. Fíjese, si usted busca en su escritura, yo voy a buscar ahí el pasaje. Mejor lo busco en mi Biblia. Vamos siempre en San Juan en Lucas capítulo 1, verso 17. Porque de ahí, hermanos, se está tratando de deducir la radiografía del fluir profético, sin dejar de decirle, hermana, que el papá de Juan el Bautista estaba en una profunda devoción con el Señor, estaba en oración, que eso es también muy importante y a veces no se toma en consideración. Y dice el Señor ahí cuando le está hablando el ángel a Juan, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ahora, ¿qué nos da a entender esa parte? Cuando dice tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento. El creyente entrará en el mundo fíjese, eso está tipificando, hermano, que el creyente entra en el mundo de las expresiones. Cuando una persona verdaderamente, digamos, ha recibido ministración profética de parte de Dios, su vida espiritual, sus emociones, su vida interna es liberada. ¿Por qué, hermano, es tan importante lo que nosotros vemos en las reuniones
ver a una iglesia, por ejemplo, libre. Si usted va a una iglesia donde no creen en el movimiento del Espíritu Santo, usted va a ver gente muy apagada. Pueden tener otras cosas preciosas y no vamos a juzgar otros movimientos, pero digamos los movimientos en donde, hermano, hay profundas conversiones y el Espíritu Santo de Dios tiene, digamos, injerencia y poder en las vidas, es indefectible que hayan manifestaciones y expresiones. Usted va a una iglesia que se le da en llamar iglesia que está en avivamiento, como se dice. Es una iglesia que, hermano, no se limita en sus expresiones, pero tampoco exagera. Porque el mundo de las expresiones también es otra cosa, hermano, que tiene que tener el hombre, tienen que ser reguladas. Usted se recuerda que aquí en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, creo que hubo un movimiento que se le llamó el movimiento de la risa. Y hermano, les agarraba por reírse y reírse y reírse y reírse y podían pasar horas riéndose, pero ¿hasta dónde eso no es sujeto a ser regulado por Dios? Yo he tenido esa experiencia y seguramente usted ha tenido esa experiencia. Entonces, el mundo de las expresiones es bien importante porque ahí dice tendrá gozo, porque él será grande delante, dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Es el mundo de las expresiones, las manifestaciones. El creyente entrará en un mundo de expresiones, dice, que están en determinado momento manifestando la vida de la resurrección, la vida del resucitado. Yo, por ejemplo, o usted, no sé cómo era antes de conocer a Cristo, pero yo nunca supe lo que era llorar antes de Cristo, solo lloraba borracho. Pero cuando yo ya llegué a Cristo, hermano, yo me volví llorón. Pero entendí, obviamente, que de alguna forma el Señor me había liberado mi espíritu, me había liberado en mi alma, para que mis emociones fueran expuestas delante del Señor. No es prohibido llorar. Llorar es hasta, hermano, sinónimo de un alma sana. Usted mira, hay hombres, por ejemplo, que son así bien circunspectos y no lloran. Pero hermano, si el hombre perfecto lloró, ¿quiénes somos nosotros para no llorar, pues? Para no expresar nuestro dolor, para no expresar nuestro gozo. Claro que aquí ya entra el mundo, por eso le decía, de las expresiones, del saltar, del gritar, de todo lo que se hace. Pero es bien complejo si no hay ministerio profético que discierna las expresiones de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede ver, hermano, que el hermano Willy me mostraba a mí una congregación, hermano, y como yo siempre he dicho, el que sale en el internet se expone a que lo critique. Si usted es perfecto, que lo pongan en un escaparate para que lo admiren, pero si es imperfecto, ya lo hicieron pedazos. Y usted sabe que el internet y la televisión es un escaparate de exhibición, porque ¿qué estamos diciendo? Mírennos. No estoy diciendo que sea malo. Fíjese que nosotros, por ejemplo, salimos por el internet, pero de repente, hermano, se nos comenzaron a criticar las profecías. De repente comenzaron y el hermano se descuidó y comenzaron a salir las profecías por el internet. Entonces comenzaron a entrar mensajes de burla, porque la gente del mundo no entiende lo que es el movimiento interno. Si Pablo dijo, si entran a una iglesia y todos están hablando lenguas y alguien profetiza y no hay quien interprete, el que entra, y si entra un inconverso va a decir, estos están locos, mejor cállense. Usted sabe todo eso que está ahí en Primera de Corintios, donde Dios está a través del apóstol Pablo normando las lenguas, las expresiones. Y hermano, tuvimos nosotros que decirle a los hermanos de los medios, miren, solo la alabanza y no saquen los dones. ¿Por qué? Porque no queremos hacer pecar a la gente.
no entiende. Por eso ya cuando se entra en los movimientos espirituales y de las expresiones, decía, porque hermano, en el internet usted mira manifestaciones que más que manifestaciones del Espíritu Santo parecen manifestaciones demoníacas. Ahora, ¿cómo puede usted y yo discernir una manifestación demoníaca de una manifestación de Dios? ¿Cómo puedo yo? Mire, hermana, una vez me acuerdo en un retiro de damas allá en Guatemala. Curiosamente, la persona que más danzaba, me dijo el Señor, está endemoniada. Pero ¿cómo hacíamos para entrarle a la danzante endemoniada? Y hermano, llamamos a 2 ancianos y oren por ella. Ya cuando se le puso la mano, ya cuando se le puso la mano en la cabeza y se comenzó a reprender, entonces ya no comenzó a danzar, sino se comenzó a retorcer. Entonces ya comenzó, hermano, el espíritu inmundo. Bueno, y ahí se convirtió en una liberación como de media hora. Vaya, pero ¿y si no se reprende? El diablo danzando. No, la cosa no es tan simple. Por eso, hermano, ¿por qué es tan importante el ministerio profético? Porque el ministerio profético tiene discernimiento. Y de alguna forma, hermano, vela por el cuidado de las expresiones, porque qué lindas las expresiones. Yo me recuerdo, hermano Juanito, y tal vez usted ni cuenta se dio, pero cuando eran los retiros en el Parque La Industria y nos tocaba a nosotros como iglesia ir a ministrar, se reunían 11,000, 10,000 gentes y más. Y me recuerdo yo que nos tocaba a nosotros como grupo entrar a ministrar, pero habían momentitos en que ya no era, hermano, una alabanza en la que el pueblo estaba siguiendo al director, sino ya era el pueblo el que estaba manifestando allá abajo. Y le voy a decir por qué. Porque, hermano, es tan delicado el culto y por eso muchos avivamientos se han torcido, porque no tienen discernimiento profético sus ministros. Cuando ya comenzaba, tal vez el director, él estaba en adoración y los de abajo estaban, Cristo vive. Estoy hablando con un hombre y perdónenme, nosotros con el hermano hemos caminado en años y no hemos ministrado en retiros por años. Y hemos visto movimientos tremendos. Y yo me recuerdo que abajo, hermano, Cristo vive, Cristo vive. Y entonces ya el director mejor se callaba. Entonces, ¿quién dirige a quién? Porque si el director es el que, por eso se le llama director de la alabanza, es el que va adelante abriendo camino y todos vemos cómo él va y ahí vamos nosotros atrás. Pero si de repente ya se dio eso, entonces ahí ya se perdió un orden y ya se expone a que otros espíritus ministren. Por eso, hermano, es tan importante todo esto, porque la iglesia, hermano, ha dejado, se ha quedado como mutilada en algunos aspectos. Entonces, el mundo de las expresiones nos podríamos quedar ahí, pero yo nada más le dejo, hermano, que qué importante es discernirlos. Tampoco, hermano, quedarse uno con miedo. Yo le voy a decir una cosa, imagínense que cuando yo llegué a la iglesia, una madrugada, una mañana, un culto de 10 de la mañana, el Señor me tiró al suelo. Y hermano, literalmente yo me arrastraba en el suelo. Cualquiera me diría estaba endemoniado. Y yo le voy a decir, yo sufrí un proceso de liberación profundo, de 4 años de liberación, que me iba al IMSS Central, hermano, y me liberaban. Yo he contado mi primera experiencia de liberación. La lengua, hermano, parecía corbata. No sé si es grande o me la estiraron. Yo sé lo que es eso. Ahora, lo que yo le trato de dejar, hermano, es que bendito Dios, había gente que estaba capacitada para lidiar con ese tipo de entidades espirituales que se alojan en los creyentes.
y creen tener derechos o quieren tomar control en determinado momento. Ahora, digo eso porque en los cultos donde hay movimiento espiritual, hermano, debe de haber gente con discernimiento para, hermano, encauzar el movimiento de Dios y que los movimientos sean genuinos. Por eso es tan interesante, si no hay un discernimiento profético, el mundo de las expresiones. Hermano, mi hermano me mostraba a mí cómo, hermano, parecen serpientes tirándose en el piso. Pero yo le tengo que garantizar que si llega alguien con la unción de Dios a reprender, ahí se arma ahí se pasa unos sus 15 días uno liberando de demonios. Porque una de las cosas que yo, y lo platicábamos ayer con el hermano Willy, es, hermano, que en la iglesia actual ya no se habla de liberación. Si en aquellos años, hermano, causó revuelo la liberación, hubo gente que dijo, yo endemoniado, pues no me pregunte. Yo sé que Dios, cuando uno se bautiza, y por eso esto es tan importante, hermano, mire, la Santa Cena y el bautismo son dogmas. Son dogmas. Es decir, si el hombre se arrepintió verdaderamente y se metió al agua y confesó sus pecados, hermano, yo le puedo garantizar que ahí sufre liberaciones poderosas. Poderosas. Porque, hermano, se ha predicado tanto sobre eso, cómo Faraón venía caminando, cómo venía Faraón con todos sus soldados y cómo, hermano, se quedaron flotando en el agua. ¿Usted se acuerda de esa enseñanza tan clásica que se da? Pero esa es una verdad. Y yo me he dado cuenta, mire, hermano, una vez el que se iba a bautizar no entraba al agua. ¿Cómo se explica usted? Querían meterle al agua, hermano, y como que el agua era sólida y no entraba. Hasta que, hermano, dijeron, no, venga, a reprender y a reprender. Entonces ya entró al agua. Y cuando ya salió del agua, hermano, al ratito hablando lenguas. Qué bonito. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque, hermano, qué importante es que la iglesia sea reencauzada y que nosotros estemos seguros. Y aquí no estamos, hermano, aquí estamos hablando de nuestro boleto a la vida eterna. No estamos hablando de nuestro boleto de regreso a Guate. Fíjese que hace como no sé si se lo conté, pero lo voy a volver a contar. Hace unos días estaba falleciendo una hermana en la iglesia, ya grande. Y cuando entró, hermano, en su etapa de agonía, 6 meses de agonía con un cáncer en el hígado, hermano, la oían todas las noches decir, estoy perdida. ¿Sí le conté eso la otra vez? Bueno, entonces no lo oyó. Entonces decía, estoy perdida, perdí el camino, y le estoy hablando de una mujer que, hermano, ministró muchos años en el IMSS Central. Entonces me llamaron porque ella iba a la iglesia y yo, hermano, no tenía control de todas las ovejas. Me llamó un anciano y me dijo, hermano, la hermana fulana está enfermita y mire tal y tal cosa. Entonces fuimos a verla y la tenían en un sofá, y cuando entramos ella estaba en sus últimos momentos, y yo le hablé y le dije, hermana, porque a mí me ha enseñado el Señor que el pastor pasa el valle de la sombra y de la muerte con sus ovejas. Y, hermano, cuando le hablé, le dije, hermana, soy el pastor fulano de tal, venimos a visitarla. Abrió los ojos, ya no me habló, pero me escucha, le dije, solo muévame siquiera un dedo, me escucha, me entiende. Entonces me comenzó a mover la mano. Vamos a orar por usted. Y la verdad, hermano, es que uno a veces, por temor, por reverencia, porque es una persona que está pasando una situación difícil, no puede llegar uno a ser abusivo y a gritar nada más. Entonces comenzamos a orar muy quedamente, y Padre, ayúdala, fortalécela. Hermano, no sabe uno qué hacer en esos momentos, pero el anciano que iba conmigo, que es un poco más aguerrido, me dijo, no, hermano, yo voy a reprender espíritu de muerte aquí, me dijo. Pues se estaba muriendo y estábamos reprendiendo espíritu de muerte.
Y hermano, la sala estaba rodeada de ídolos porque estaba viviendo con su hija que no era cristiana. El asunto es, hermano, que él comenzó a orar, y cuando yo vi que él comenzó a orar, yo también comencé a tomar autoridad y a reprender y a hablarle. Y le dijimos: hermana, usted no está perdida. Usted es nacida de nuevo. Usted se bautizó en agua, usted habló lenguas, usted es sierva de Dios, usted le sirvió al Señor, usted está en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Le dejamos esa palabra. Mira, hermano, la mujer comenzó como a abrir los ojos y los cerró y se quedó quietecita, y nos fuimos para la casa. Al otro día, hermano, se fue con el Señor después de 6 meses de agonía. Pero ¿sabe qué le dijo a su hija antes de irse? Porque la hija va a la iglesia y le dijo: mijita, solo te quiero decir que ya no estoy perdida. Encontré el camino otra vez. El diablo la había atacado en sus últimos momentos. Y le dijo, mire lo que le dijo: arreglame mis cosas porque ya me voy. Y a los 15 minutos se fue. Ahora, le digo una cosa. Uno cree, hermano, que la salida de esta tierra es fácil. No es fácil. Porque usted se va a presentar delante del Santo de los Santos. Qué bueno fuera, hermano, que uno se llame memoria a resolver mis problemas. ¿Qué va a hacer? Si ese es otro de los grandes problemas de la iglesia, que la iglesia, hermano, cree que está jugando al culto. Hoy vengo más bravo, ¿verdad? Pero no, si usted mira, hay gente que la vida la pasa en el culto ahí. No, hermanos, esto es de vida eterna. Yo siempre me he puesto a pensar, imagínese usted una vez que fuimos a dejar a alguien, y perdone que le venga a hablar de muertos, pero a veces los muertos son los que verdaderamente viven. Pero yo me pongo a pensar, imagínese que el Señor mira y dice, cuando Él regrese y levante a los suyos. ¿Se puede imaginar, hermano? Cuando Él dé la voz y la orden de que se levanten los que durmieron en Él. Los que no durmieron en Él no van a oír la voz, aunque hayan ido al culto. Por eso yo me pongo a pensar, y esto lo grito yo, hermano: si usted tiene testimonio de que ha nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios, ya se rayó. Como dijo el hermano Agustín, abrácese y felicítese. Y dígase: soy dichoso y soy bienaventurado porque yo tengo la vida eterna y tengo la vida del Dios verdadero. Solo, hermano, tenemos que dejar, porque a final de cuentas el mundo de las expresiones es nuestra herencia para disfrutar la vida abundante aquí en la tierra, ¿verdad? Porque también, hermano, a veces dice uno: yo era bien legalista. Si no miraba que la gente lloraba, si no miraba que la gente brincaba, decía: estos están apagados, como que uno tan espiritual que fuera. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que hay gente que no dice nada y es más espiritual que los que brincan, a veces. Y a veces hay gente, y hermano, no me mire mal, por favor. Sí, no, yo no soy bombero. Yo amo, y tengo mi hermano acá, yo amo cuando la iglesia brinca, danza. Yo mire, este domingo último le dije: bueno, hermanos, hay mucho luto aquí en la iglesia. Yo, aunque sea chenco, pero vamos a danzar, nos vamos a mover, vamos a hacer algo. Vamos a mostrar que tenemos vida. La Biblia dice que el anciano y el niño, ¿verdad, hermano? Y aunque, hermano, mire, y hay una hermanita medio corriendo, pero gloria a Dios. Yo amo eso, pero no tanto como para que no haya control y también los demonios se metan a bailar. Bueno, y si se meten, pero también que el Señor los saque.
porque las fiestas del Señor tienen que ser genuinas. Entonces, el mundo de las expresiones, dice, habrá gozo, y usted sabe, hermano, que ahí dice, mire, tan claro, yo me estaba poniendo a pensar, solamente las tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Los tres vínculos más fuertes que hay en la vida son el amor que el pastor le puede tener a las ovejas. ¿Cómo se puede sentir un pastor, hermano, cuando encuentra una su oveja? Si es pastor verdaderamente y tiene amor de Dios por las ovejas, se puede imaginar cómo se siente un pastor cuando sabe que una oveja, hermano, se perdió y la va a buscar y la encuentra. Sí, hermano, cuando uno a veces encuentra algún hermano, una vez me pasó a mí, fui a un supermercado y ahí encontré a una hermana que yo ya no había visto, y íbamos con mi mujer y le digo, hermana, qué bueno verla, ¿cómo está? ¿Y por qué no ha llegado? No la he visto. No, me dijo, ya no voy a esa iglesia. Me quedé quieto. Mire, me sentí frustrado. Ay, perdón, hermana, pues, perdón. Pero qué lindo cuando usted encuentra a algún hermano ahí. Un día me encontré a un par de señoritas, íbamos también en otro lugar y corriendo, hermano pastor, uno siente que hasta más alto se siente uno y, sirvo para algo. El amor hacia las ovejas. Entonces, se puede usted imaginar, hermano, que el verdadero arrepentimiento, la función que venía a ser el ministerio profético era, hermano, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es volver el corazón de los hijos que están aquí en la tierra perdidos al corazón del Padre eterno. Y eso trae mucha fiesta, al punto, hermano, que los ángeles bajan. Los ángeles también vienen a danzar y vienen a gozar. Yo le puedo a usted, mire, garantizar que aunque usted no lo haya visto, alguna incursión angélica ha de haber habido en estos días, en este lugar. Seguro. Seguro, hermano. Porque la Biblia lo dice. Ahora, dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, imagínense, si ellos tienen expresiones, ¿cómo no vamos a tener nosotros expresiones? Nosotros hacemos culto evangelístico cada mes, hermano, y un día tuve que regañar a los hermanos de la alabanza porque se salvaron como 14, hermano, y bonitas las conversiones, la gente quebrada. Y cuando comenzaron a tocar los hermanos, hermano, parecía funeraria. Hermano, pero entonces ustedes ¿en qué mundo están? Les dije. Y no dice la Biblia pues que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Toquen algo más alegre. Háganle fiesta, hagamos fiesta, porque ellos estaban muertos y el Dios de la gloria los ha traído a la vida. Mira, hermano, comenzaron a tocar, comenzaron los hermanos a salir a abrazarlos y gloria a Dios. Y fíjese, hay un hermano que mi hermano conoce, Carlitos, un hermano, tal vez el de los anteojos. ¿Sabe qué lo detuvo a él en la iglesia? Que cuando entró a la iglesia oyó que había fiesta y dijo, qué lindo. Y él había peleado con su mujer toda la vida por no ir a la iglesia. ¿Y sabe qué lo detuvo? La sonrisa de un diácono. Cuando venía entrando, le salió un hermano, ni sabía que era hermano, pase adelante. Dijo, ay, qué amorosos son aquí, dijo. Él me lo testificó después. Va, como los ejemplos hablan, ¿verdad? Yo soy el hombre de los ejemplos y de nada de enseñanza. Pero aquí está mi mujer testigo. Otro día íbamos en otro lugar y otra hermana con su esposo. ¿Qué tal, hermanos? Pero cuando yo me acerqué al hermano, la hermana se fue por otro lado. Y uno sabe cuando los picó el sonpopo, ¿va? Al rato regresó y así media molesta. Hermana, Dios la bendiga. Sí, hermano. Que Dios lo bendiga. Pero no aguantó eso, entonces ya, ¿pero qué tiene, sierva? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pica? Pues no le dije así, ¿verdad?
Es que mire, hermano, en una actividad de damas que hubo, dijo, a todas las recibieron y que les dieron una rosita y a mí no me dieron nada. Va, miren lo que tropezó. Pero para cualquiera una rosita no tiene validez. Pero a las hermanas que les regalen flores, eso es, les bajó el cielo, ¿verdad? De veras, que Dios bendiga a mis hermanas que traían florecitas, va, porque yo soy bien feo, hermano. Jamás le regalaba flores a mi mujer, la verdad. Pero digo yo, tan bueno el Señor que lo que uno no hace, lo hace el Señor por medio de otras personas, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra manera muy particular de amarnos. Yo lo único que le digo, hermano, es vea qué importante es todo el mundo de una iglesia expresiva. Yo sé que a veces es difícil porque también hay gente que se manda. Un abrazo ya no quieren soltar, ¿va? No, todo, por eso hay que limpiar el corazón. Un beso, una expresión, si es joven, si es señorita, si es anciana. Es que, hermano, mire, ¿será profético esto o no? Porque todos quieren que les muestren el futuro. Pero mire lo que traía Juan el Bautista. Él traía un espíritu, hermano, para santificar a la iglesia. Sabe que, hermano, nosotros somos interrelacionales. Y la iglesia en los Estados Unidos es una iglesia que tiene necesidad de mucho afecto y mucho amor. Perdone, ¿puedo hablar con libertad, hermano Willy? ¿O me...? No voy a ser imprudente. Pero se puede imaginar una persona, un hermano que vive solo en su cuartito. En su cuartito, ahí que se vino de su pueblo. Y uno sabe. Vino de su pueblo y ahí está recordándose de Chihuahua. Ay, cuando estaba yo en Chihuahua. Ay, cuando estaba yo allá en Guanajuato. Ay, cuando estaba allá en la Dominicana. Y hermano, ahí triste. Pues llega a la iglesia, hermano, y de repente se encuentra con una hermana bien expresiva. ¡Ah! ¿Qué? Imagínese, hermano. Uno todo cohibido y una hermana así bien expresiva. ¡Ah! Hermano, Dios lo bendiga. Y dice, me rayé, ¿eh? ¿Se puede usted imaginar, hermano, la transculturización que viven ustedes? Yo pastoreé en México, hermano, y yo a veces soy muy expresivo con la gente o a las hermanas. ¿Qué tal mi hermana? ¿Y qué tal? Y llegué con esa migracia yo a Salamanca, ¿verdad? Y una hermanita, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Y de una vez me dijo, no, es que aquí la mujer, me dijo, es muy conservadora. Amén, dije yo. Entonces uno tiene que saber que hay formas. Ahora, imagínense, hermano, que no somos una cultura, somos diversos en nuestra manera de pensar. A un hijo, a un padre lo crearon así. A usted, hombrecito, no llore. Yo me mantenía llorando en la falda de mi madre. Pero todo eso lo llevamos a la iglesia. Todo eso se va haciendo y somos de relación constante. Hermano amado, yo le puedo a usted garantizar que a veces vivimos más con los hermanos que con nuestra familia de carne y sangre. A mí, no, mire, yo tengo la familia de mi mamá es grande, ya está quedando chiquita porque ya han muerto varios. Pero fíjese, hermano, que a mí me visitan más gente de la iglesia que mi familia. Cuando llega, mire, me da vergüenza decirlo, cuando llega el hermano menor de mi mamá, se llama José Luis, mis hijos, hermanos, dicen, ¿y quién es? Tuve yo que llamar un día y decirle, miren, porque yo lo trato con tanto cariño, porque él me educó a mí. A mí me educaron 3 de mis tíos, porque mi mamá se quedó huérfana con ellos, entonces ellos me miran como hermano. Uno me sostenía con mi colegio, otro con mi ropa y otro así, me daba para cuadernos. Entonces me visitan y me dicen, vos sos mi hermano. Pero a veces y a mí me molesta ver la frialdad de mis hijos hacia ellos, pero también digo yo, ¿cómo les voy a exigir que sean como yo con él si ellos ni lo conocen?
Tío Chepito. Así somos los guatemaltecos, ¿eh? Tío Chepitito, tío Chepito. Panito. Y hermano, él es así afectivo. Pero hermano, solo se le saco porque mire, yo me detengo en esto, ¿sabe por qué? Porque la iglesia es de expresiones. Ahora, expresiones delante de Dios. Si a usted la abraza el Señor, si a usted la ministra el Señor, si a usted lo ministra el Señor, si usted se pasa su buena hora llorando en el altar, le puedo garantizar que no va a estar mendigándole a nadie un abrazo ni un beso. Se lo puedo garantizar. Si, hermano, les está hablando un hombre que no tuvo padre, pero yo me recuerdo una noche que a mí el Señor me liberó de la orfandad. Gritaba en la sala de la casa. Yo me vi como un feto. Me vi como un feto, hermano, que me encogía y entre más me encogía y gritaba en la sala, hermano, y gritaba y hermano, el Señor me habló a mi corazón y me dijo: hoy te estoy liberando de la orfandad. Hasta que salió de lo más profundo de mi espíritu: Padre. Yo sabía que ya no le estaba hablando al Padre de la tierra que nunca tuve ni nunca pude decir, sino estaba hablándole a mi Padre de los cielos, hermano. El Evangelio es lo más maravilloso y lo más extraordinario que nos han podido regalar. Y hermano, necesitamos a veces ministraciones proféticas de ese tipo. Por eso cuando Juan el Bautista, yo digo, ¿quiénes serían esos hombres, hermano? Qué maravilla, qué regalos. Por eso la Biblia dice, hermano, que Dios dio dones o regalos en forma de hombres. Imagínese usted, espíritus que fueron santificados en el cielo y que fueron enviados a la tierra, hermano, para manifestar la vida de Dios. Con razón, hermano, cuando Pablo se iba de Éfeso, se hincaban y se ponían a llorar. Hay mucha gente que no entiende eso. A mí una vez me dijeron: ustedes son unos idólatras, ustedes oran y lloran por un hombre. No, hermano, yo lloré a un hombre que fue mi padre espiritual, que me enseñó a buscar a Dios, que no me enseñó malas palabras, que me corrigió, que cuando no sabía predicar me dijo: mira, mijito, hace esto. Por eso yo digo, hermano, ¿por qué cree usted que ellos, los hebreos, dicen nuestros padres, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac? ¿Por qué? Porque, hermano, son géneros de espíritus que Dios envía a la tierra. Y yo sigo con eso ahora más seguro. Yo creo que a lo largo de las edades y en estos días tan complejos van a comenzar a levantarse ministerios con ese espíritu, que van a comenzar a visitar a las iglesias. Y prepárese, porque de repente está usted en la lista. Ahora el problema, hermano, es que si le ponen ese gran regalón, pero usted no madura, el regalón lo va a matar. Porque es como darle, hermano, mucho dinero a alguien que no sabe ni siquiera manejar chequera. Hay gente, hermano, que le dan dones y, hermano, hace averías con los dones. Pero Cristo, el Señor, era tan lindo que decía: hoy no hay virtud para sanar, así es que no me estén pidiendo sanidades. Qué necesario es que maduremos en ese sentido. Si no hay palabra, hermano, profética, ¿para qué estar? Profetice, dígame, tal vez tiene algo para mí, hermano. No, eso no es así. Por eso es tan importante esta parte. Y, hermano, yo me podría quedar ahí, ya se aburrió, es que lo veo, ¿cómo lo miro? Necesario, mire, y eso que se puede imaginar, que ahí dice que el amor, dice al dinero, dice la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El amor, a mí que no me digan, hermano, que el hombre no le tiene amor al dinero. Sí, es un medio. Como dijo un hermano, mira, me dijo: yo cuando tengo la bolsa llena me siento seguro.
Entonces está tipificado en la moneda perdida. Yo sé que eso tiene muchas aplicaciones, pero hay gozo cuando, hermanos, se recuperan valores espirituales. Y así como, hermano, así como cuando usted pierde su dólar, o dígame así en el amor de Dios, si usted tiene su billetito de esos de a 100 dolaritos guardado y de repente lo pierde, sale contento. Sale usted, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, perdí 100 pesos, 100 dólares. Miren, man, usted comienza a agarrar, a darle vuelta a todo. Como me pasó a mí, en la lavadora andaba el dólar, va a darle vuelta. Yo nada más digo eso, porque el hombre, aunque diga que no, algo así como cuando se encuentra algo económico, así es el mundo de las expresiones. Y obviamente el amor del padre al hijo. Hermano, ¿cómo será? Mire, a este hermano que ya es famoso, el hermano Julio Payano, nos llevó el Señor a la República Dominicana por él, de una manera sobrenatural. Un pastor que a mí nunca me invita, hermano, la Dominicana, me invitó a predicar hace como 2 años. Yo había sido pastor de él en una iglesia y yo ni me acordaba de él, y me dijo, hermano, lo sigo en el internet y lo invito, venga a un retiro de que tenemos acá. Pero yo no sabía, hermano, que el trabajo de Dios no era ir solamente por eso. Qué casualidad que la ciudad a donde íbamos era en donde estaban los hijos de este hermano que yo le hablo. Pero mire, hermano, cuando nosotros vimos entrar a los hijos de Julio y le hablamos de su padre, la niña se sentó y se retorcía en la sala, hermano, porque ellos lo creían muerto. Y el hermano que iba conmigo, que es el que ha hecho todo ese trabajo, le dijo, mira, aquí está el celular, ahorita lo voy a llamar. Lo llamó. Mira, hermano, ese diálogo entre los hijos que tenían más de 20 años de no verse, cuando la niña hablaba, eran ríos de lágrimas. Mire, yo solo era observador, llorando y llorando, Ronnie, mi otro hermano, llorando, y ellos hablando con el papá. Mire, hermano, ¿se puede usted imaginar el amor del padre hacia la madre, de los hijos hacia los padres? Ahora, ¿se puede imaginar el trabajo que el diablo ha hecho, hermano, de ir quitándole el amor a los padres para los hijos y de los hijos a los padres? ¿Se puede imaginar lo que es eso? ¿Cómo sería Pablo y Timoteo, hermano, que Pablo lo consideraba como un hijo? Por eso a mí me inquietó un poquito el pasaje, porque el espíritu profético o el espíritu de Elías ha de regresar a la tierra y ha de proyectarse. Y yo me atrevería a decir, hermano, no solo en profetas, se ha de proyectar en apóstoles, se ha de proyectar, hermano, en pastores, se ha de proyectar en maestros, porque la iglesia necesita urgentemente ser vuelta hacia Dios. La iglesia necesita volverse a Dios. La iglesia que se va a ir, hermano, tiene que tener una visitación de arrepentimiento y de volverse otra vez a su Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses. Estaba leyendo, a mí me regalan mucha literatura los hermanos, son tremendos. Yo digo, si yo leyera todos los libros que los hermanos de la congregación, a leer me ponen. Hermano Ángel, aquí le traje este libro, como que solo eso fuera. Hermano, aquí le traje este libro. Hermano, aquí le traje este libro. No, digo, cálmense. Y me llevó un libro, un hermano, donde hablan, hermano, de las imágenes, y dice esto, y no me vayan a malinterpretar, pero me dice, no sustituya las imágenes por la lectura. Estamos viendo una sociedad, hermano, que le gusta más las imágenes que la lectura. ¿Sí? Figuras, las figuras. Estamos en el mundo de las figuras. Usted mira a su niña, usted mira a su niña, usted mira a su niño, usted va a ver que su niño, póngalo a leer, póngale un libro, un librito, y póngale su tabletita y póngale caricaturas. Ahora, voy a explicar esto, porque si no, pues la cosa me pueden sacar ustedes.
Pero lo que yo trato de decirles es más atractivo lo que es imagen. Si no, dígame una cosa. Agarre su Biblia y se pone frente a la tele ¿y qué le es más fácil? ¿Le es más fácil ponerse una almohada? Y primer partido, segundo partido, tercer partido, cuarto partido, quinto partido, todo el mundial y ya viene el otro Pero yo le pregunto a usted, hermano, en el amor de Dios, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? De pe a pa. Fíjese que si usted se propone leer, por ejemplo, el libro de Efesios, que son 6 capítulos, no tarda, pero ni una hora. Pero si usted se da cuenta, hermano, a la gente no le gusta leer. No le gusta leer porque le gusta más. Entonces lo delicado del movimiento actual, hermano, es que se está sustituyendo, hermano, la imagen por la lectura. Y eso está causando mucho daño en la gente. Yo tengo un hijo que es arquitecto, hermano, y yo le decía a él, porque ahorita estaba haciendo una remodelación de la casa de su tío, y los planos que le dieron de la casa original la hizo mi primo también, y él en esos años trabajaba a mano, todo lo hacía a mano alzada, con regla, con escuadra, con escalímetro, todo lo hacía, hermano, a mano, todo. Y ahora que mi hijo mira el plano dice, papá, y todo esto lo hacían a mano, porque él solo lo mete a su computadora y, hermano, lo hace en un ratito. Pero le digo, es que ustedes son de otra generación. Pero yo te digo una cosa, yo te aseguro que si a vos te examinan, te regresan otra vez. Tu título lo vas a tener que volver a sacar otra vez, porque ahora, hermano, la máquina nos hace todo. Ahora, no me malinterprete. No me vayan a malinterpretar, siervo de Dios. Yo lo único que le trato de dejar es, qué importante es, hermano, leer. Claro, lea en su iPad, lea su teléfono. Está bien, pero lea. Porque ahora, hermano, usted está viendo ahí, de repente, ¡pum!, le meten una imagen. Qué casualidad que está leyendo. Mire, hermano, hasta en nuestros programas de internet meten anuncios. Es difícil, yo no quiero, ahí no me quería meter, pero hermano, la iglesia se está marchitando por esas cosas. Que Dios nos vuelva hacia Dios. Que hermano, aunque como yo tengo la libertad y por eso quería yo oír al pastor. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, yo puedo traer un espíritu diferente y puedo dañar. Y a mí eso me da pena. Yo no quiero dejarle a usted, oye, este hermano tan cuadrado, él cree que es súper santo. No, hermano, yo estoy peor que usted. Yo lo único que le trato de decir es, lo que uno está viendo es que la iglesia se está yendo en pos de otros dioses. En pos de otros dioses. Terminan endiosando otras cosas y, hermano, no aman la presencia de Dios. Pero, hermano, yo tengo la confianza y espero que un día de esos el espíritu de Elías o el Espíritu Santo, como se proyectó en Elías, nos visite a nosotros. Y, hermano, nos haga llorar nuestro pecado, hasta el que no hemos hecho, hasta el que estamos pensando en hacer. ¿Verdad? Porque ¿qué será mejor? ¿Llorarlo después o llorarlo antes? Porque uno mira, hermano, ya cuando pecó, hasta se conforma. Entonces, esto es fuerte, pero ¿qué hacemos? Ya me voy a ir, no se preocupe. Yo lo único que le trato de dejar en su corazoncito es urgente que venga el espíritu de Elías a hacer operaciones en la vida de los ministros y en la vida de la iglesia, para que seamos sanos. Amén. Para que usted no tenga necesidad de nada más que del gozo de Dios y disfrute su trabajo. Y qué bueno, Dios lo trajo y Dios lo ha bendecido y usted está contento.
poderoso es nuestro Dios para hacer su obra preciosa. Si quieren nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Le pedimos que Él cada día nos vaya liberando y que el mundo de nuestras expresiones sean genuinas delante de nuestro Dios. Hermano, que nadie toques. Y usted mira que Adán se embriaga, se emborracha. Perdón, Noé, yo traigo a Adán en la cabeza. Noé se emborracha y de ahí, hermano, comienza otra vez a corromperse la humanidad. Y se puede usted imaginar que el Señor, cuando dio referencias acerca del final de los tiempos, se refirió a los días de Lot y se refirió a los días de Noé. Yo diría que nosotros estamos viviendo prácticamente esa generación, una generación en que la simiente de Dios está luchando por mantenerse con pureza. Eso sería muy bueno, hermano, que usted como creyente lo estudiaran, lo meditaran, porque esa fue enseñanza apostólica que se dio desde hace muchísimos años y ahora yo veo mucho esa realidad. Antes yo lo veía como algo no real, pero ahora vemos cómo, hermano, la iglesia y como el tema va encaminado a la preservación de la iglesia con pureza, en cuanto a sus ministerios, en cuanto al mensaje, en cuanto al culto, en cuanto a las visitaciones en este sentido proféticas, y de alguna manera pues la iglesia tiene que crecer doctrinalmente. Solo déjeme decirle esto. Si la Biblia dice que la palabra profética es más segura, y la palabra dice que por la palabra fueron creados los mundos, y Cristo el Señor es la palabra viva, y Él en Efesios capítulo 11 se deriva en 5 ministerios, y dentro de los 5 ministerios hay uno que es el ministerio profético. Quiere decir que del río de vida que es Cristo Jesús sale un río que es el río profético, que no en el Nuevo Testamento ya no ministra, como decíamos, en la misma forma, sino va amarrado, vamos a decir, es parte de una mano. Si usted recuerda esa enseñanza tan clásica que se nos dio, el brazo de Jehová es Cristo, y hermano, la mano, ahí están injertados los ministros. De tal manera que si este dedo es el apóstol, lo tipifica el apóstol, y el profético, hermano, aunque se fue un obrero, esta semana ya ha crecido la iglesita y ellos mismos llegaron a decir: mire, queremos al hermano que se establezca como pastor. Entonces es necesario que se establezcan las autoridades en la iglesia. Ahora, yo sí creo, hermana, que esto es parte de la preservación de la pureza del ministerio profético, que tiene que tener tal madurez para también tener velo, para saberse proteger. Y tal vez son verdades que usted ha escuchado, pero yo creo que la verdadera iglesia del Cordero es una iglesia que el adversario no va a poder descifrar en lo postrero de los tiempos. Porque cuando la Biblia habla de tener velo, no habla solamente de lo que las hermanas, nuestras hermanas, digamos, usan, como usted se lo pone en la cabecita. Habría que estudiar todo el velo, como se lo puso Rebeca, que cuando vio que venía Isaac, ella salió al encuentro, y bien curioso que no se encontraron ni en la casa de Rebeca ni en la casa de Isaac, sino se encontraron en medio del camino, que tipifica Cristo viniendo de la casa del Padre y Rebeca saliendo de la casa de la madre, donde estuvo el Espíritu Santo trabajando. Y usted mira que se encuentran en el aire, pero cuando ella lo mira de lejos, dice que ella se pone un velo. Pero ahí lo que está diciendo la Biblia es, hermano, que los que estén en la expectativa de que el Señor en determinado momento aparecerá en los aires,
tiene que aprender a cubrirse y a velarse, a protegerse, a cuidarse. El velo no se lo puso Eleazar, el velo se lo puso Rebeca. Eso quiere decir que la iglesia tiene que madurar para protegerse y para ser preservada. Hermano, tal vez nosotros hemos oído tanto acerca de la novia, del cordero, pero se puede usted imaginar, hermano, que cuando Juan lo llevaron a uno de los montes más elevados y vio a la novia del cordero, la vio como una ciudad indescriptible. 12 puertas, 12 cimientos, 12 perlas, 12 ángeles, una ciudad, hermano, extraordinaria que algunos creen que viene en descenso y algunos han dicho que hasta allá la han visto, como una ciudad la vio. Pero yo lo que trato de decir, hermana, es que usted tiene que cuidar su vida espiritual, en lo poquito, en la enseñanza, en lo que logre captar, en lo que logre el Señor revelarle, cuidarse porque los tiempos son bien complicados. Son muy difíciles los tiempos, hermana y hermano, y entonces es aquí donde viene trayendo a colación palabras lo delicado que es estar en posición de un micrófono. Porque lo que uno diga puede torcer o puede enderezar o puede establecer. Entonces yo he creído también algo muy importante. La palabra es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos establece y nos hace que podamos ser bien definidos en nuestra personalidad. Ahora, cuando hablaba yo de los ríos, yo veo dos cosas. Yo veo que el río profético es todo el movimiento que a través de las edades el Señor ha ido manifestando. Usted mira a Abraham como profeta, a Moisés como profeta, están todos los profetas antiguos testamentarios, y si usted revisa el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento parece que aparece solamente Agabo como profeta, Silas como profeta, y no se dan nombres mucho específicamente, y lo que hay otros, pero da la idea, hermano, que es un trabajo más conjunto, congregacional. Por eso se ha enseñado que el que tenga ese llamamiento o que tenga ese espíritu tiene que desarrollarse dentro de una congregación y tiene de alguna manera, hermano, que estar al abrigo de un apóstol o de un pastor. Los dos ministerios gobernantes en la iglesia en defecto del apóstol es el pastor. A la iglesia ha llegado gente, hermano, con esos ministerios o ellos diciéndonoslo, pero nosotros comenzamos a juzgar no tanto lo que nos van a decir, sino comenzamos a juzgar su conducta primero. Si es gente temerosa de Dios, si somete a consulta y a juicio lo que recibe, para que, hermano, la iglesia sea sana. Si habláramos del ministerio profético dentro de la iglesia, que también ese es otro tema. Ahora, yo estoy acá entresacando, como decíamos el día de ayer, algunos pensamientos en relación a, yo le puse tal vez para que tengamos una idea más generalizada, entendiendo que Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Ese texto nos pone a pensar que así como el río, había un río en el huerto que salía desde aquellos días y se dividía en 4 brazos, pues yo de alguna manera pienso que así es la revelación, desde el momento en que el Señor, digamos, comienza a hablarle al hombre o creó al hombre y lo puso en el huerto y comenzó a discipularlo y comenzó a enseñarle. De esa manera el conocimiento de Dios, la vida de Dios fue siendo trasladada de generación en generación, y de alguna forma también la sabiduría de Dios fue trastocada, y hubo pocos que de alguna forma mantuvieron esa línea de conocimiento. De ahí que usted mira que toda la línea de la simiente santa ha sido
se ha tratado de trastocar. Tal vez usted se recuerda que en Génesis 6 ya habían seres extraños, la humanidad se había corrompido de tal manera que dicen que hasta los animalitos, hermana, ya no se ayuntaban según su género, sino habían perdido el instinto y se ayuntaban contra la naturaleza, de tal manera que hasta eso se había corrompido. Tuvo que el Señor hacer otro plan de salvación, por decirlo de esa manera, y usted sabe que instruyó a Adán para que preservaran a la humanidad y preservaran a los animalitos. Posteriormente sale Noé, que es como un Adán también, no sé si dije bien. Noé hace un plan en base a lo que Dios le dice, preserva a la humanidad y usted mira que comienza a repoblarse otra vez la tierra. Lo curioso es que de la simiente que entró al arca, ya también ahí habían otros tras. Ellos son muy importantes, también son importantes estos tres. Y los 5 son parte de la mano de Dios para que la iglesia sea bien formada. Ahora, a mí me llamó la atención que hace como unos 5 años me llamó un hombre que yo creo que es profeta y él vive en la montaña, porque vive en las partes más remotas de la ciudad de San Marcos. Él me conoce y un día apareció por la iglesia y me dijo: hermano Ángel, solo quiero venirle a dejar esta palabra que el Señor me dio. Y me dijo que le hiciera la pregunta: ¿cuántos son los ministerios? Me dijo. Fíjese lo que me dijo. Yo le dije: son 5, según lo que dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. No, me dijo, son 10. Entonces, explíqueme, le dije. Sí, me dijo, son 5 visibles y 5 invisibles. Mírese las manos, me dijo. ¿Acaso usted solo tiene 5 dedos? Usted tiene 10 dedos, me dijo. Entonces me dijo, hay 5 ministerios que son visibles para el cuerpo. Me llamó mucho la atención, hermano. Para el cuerpo, pero hay otros 5 ministerios que son para la novia. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué, hermano? Porque en la doctrina que nosotros hemos recibido, sabemos que hay un cuerpo que está tipificado en Adán, que al final de los días se va a quedar dormido, como se quedó Adán dormido. Más bien yo diría, ya está dormido, ya está insensible. Fíjese, es todo el cuerpo, y de ese cuerpo el Padre mete una mano y de ahí sacará un costado, sacará una costilla en donde hará una entidad nueva que se llama Iglesia de Cristo, esposa del Cordero. Entonces, por eso yo lo digo, hermana y hermano, porque me pareció bastante lógico el hecho de que seguimos pensando que hay ministerios que el Señor de alguna manera los preservará. Yo entiendo que los ministerios, cuando se constituyen, como Pablo decía, te conjuro delante de los santos ángeles y delante de ancianos que establezcas ministerios visibles en las congregaciones, y eso hay que hacerlo. Una congregación que el Señor nos ha permitido estar trabajando allá en el occidente de Guatemala,